En Texas, si quieres una casa encantada de verdad, los cazafantasmas te van a decir que vayas a The Grove, en Jefferson. Con todas esas historias exageradísimas de sombras y ruidos que se supone que viven ahí, lo que yo he vivido sería como un paseo de pastelito en comparación. Mi familia ha vivido en una casa con más encuentros sobrenaturales de los que una sola persona debería tener que aguantar. Mucho más que The Grove, que en su mejor época promediaba solo 8 a 10 sucesos al mes. Ni qué decir, como juego de niños en comparación. Mi familia ha sido dueña de ese terreno y ha vivido en la misma propiedad en el bosque de pinos del este de Texas por más tiempo que lo que Texas ha sido estado de Estados Unidos. En la zona siempre han contado historias de ver criaturas deformes o rarezas que no tienen explicación razonable fuera de lo sobrenatural, o de lo que dicen los viejitos del lugar. Bueno, ya sabes, esta zona antes era un terreno de entierro indígena. Me acuerdo de un señor con el que íbamos a la iglesia que juraba que sus gallinas se las estaban destrozando la criptosombra tipo chupacabras y otra enfermera mayor, amiga de mi abuela, que iba convencida de que había visto fantasmas al lado de la cama de cada paciente que moría mientras ella estaba en la habitación del hospital con ellos. Y luego estaba nuestro vecino de antes, que le instaló 12 seguros de esos enormes, de los de afuera, en cada puerta exterior de su casa, por culpa del hombre mono que le arrancó la puerta de enfrente de sus bisagras. Incluso tenía un molde de la huella de esa criatura puesta en la repisa sobre la chimenea. Esas historias me parecían una locura cuando era niño. No creía en fantasmas ni en críptidos en ese tiempo. Ya sé mejor ahora. Todo empezó en esa maldita casa. La casa está sobre más de 250 acres de colinas con un montón de maleza de pinos y un dosel de árboles grandes que se alzan como si nada, y tiene varios arroyos que se meten por el bosque como las venas de un dios dormido, olvidado por los animales que pasan por arriba. De niño cazaba conejos y ardillas por esos bosques. Mi abuela tenía una sola regla, y era cuando yo iba a cazar. No dispares a nada hasta que cruces el primer arroyo en la parte de abajo de la colina. Nunca entendí esa regla. Un año le pregunté y me dijo, cualquier animal de este lado del arroyo son de mis mascotas. Yo los cuido en el patio. No son para que tú los vayas a matar. Me daba coraje esa regla, pero siempre la obedecí por miedo a perder mis permisos para cazar. La casa de campo donde vivían mis abuelos era una de esas casas antiguas tipo pilotes y vigas. Pintada de blanco, con contraventanas negras. Tenía un porche grande que rodeaba como la mitad de la casa. 3 recámaras, un baño, y una extensión para cuarto de lavado que se agregó años después de que construyeron la casa. La cocina estaba conectada con la sala y quedaba al fondo de la casa. Tenía una ventana ancha arriba del fregadero enorme que mi abuela mandó a hacer a la medida cuando tenía a sus 5 hijos pequeños en casa, porque tenía un montón de platos que lavar. En ese momento no supe por qué, pero igual siempre sentía como si desde esa ventana me estuvieran vigilando. Y si alguna vez te rendías a esa sensación y te asomabas, jurarías que las persianas se movían apenas las mirabas. La casa está en una colina bien bonita cerca del camino de la granja y la ventana de la cocina da al patio trasero, a los graneros para equipo, y de ahí sigue el potrero de 40 acres donde mi abuelo solía pastorear a las pocas vacas y ovejas que estaba empeñado en seguir teniendo, aunque ya hacía mucho que no estaban ni cerca de dar ganancias. Pero según sus palabras, me mantienen sin dinero para gastarlo en cerveza y póker. Y la verdad, no puedo discutirle con esa lógica. Pasé un montón de noches en esa casa con mis abuelos y no recuerdo nada raro hasta el diagnóstico de cáncer terminal en los huesos de mi abuelo cuando yo tenía 14. Esa noche que llegó del hospital, yo me quedé con mis abuelos. Como a la 1 de la madrugada, me desperté por el sonido de que azotaron la puerta de atrás. Unos minutos después, el olor a tabaco de pipa y música de Big Band sonando bajito venía desde el patio trasero. Mi grandad no fumaba pipa desde antes de que yo naciera, pero me hice el loco y pensé que nada más estaba retomando el vicio porque ya no le quedaba mucho de vida. Iba a volverme a dormir cuando escuché a mi abuelo toser en la cocina. Me levanté y fui a ver qué pasaba. Lo encontré mirando hacia el patio trasero desde esa ventana gigante de la cocina. Le pregunté si había salido a fumar. Negó con la cabeza y dijo, si vuelves a oler ese humo o a escuchar esa música otra vez, nomás habla bonito con ellos y ponte a dormir. Te dejarán en paz. No dijo nada más cuando le pregunté de qué estaba hablando. Solo caminó de regreso a su cuarto y cerró la puerta. Me hice el cuento de que era un efecto secundario de la medicina y me volví a la cama.
En esa casa estuvo bastante tranquilo los siguientes meses, mientras varios familiares iban a verlo por última vez, porque se estaba deteriorando rapidísimo. Yo tenía 15 en ese punto y ya me había mudado con mis abuelos para ayudar a cuidar a los animales y a mi ababa con cosas de la casa. 3 noches después de acomodar mis cosas en lo que ya era mi cuarto permanente fue la primera vez que lo vi a él. Otra vez me despertaron con la música de swing. Mucho más fuerte esta vez. Abrí los ojos y sentí un peso en la punta de la cama. Me incorporé, cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad pude distinguir como el contorno de un señor viejo sentado al final de mi cama. No sabía qué estaba viendo, pero después de quedarme en silencio como por horas, entendí que ese hombre tenía un brillo leve, como que despedía luz. No más estaba ahí sentado. No encontraba cómo decir nada. Tenía unas ganas terribles de soltar algo como, ¿quién eres? O, ¿qué estás haciendo? Pero cuando abrí la boca, se me ahogaron las palabras, como si se me atascaran en la garganta y se clavaran con espinitas. Unos minutos más tarde, el hombre se paró. Caminó hacia el cuadro enmarcado del árbol genealógico que colgaba en la pared y simplemente desapareció. No dormí nada esa noche. Las palabras de mi grandad se me quedaron repitiendo en la cabeza. No más habla bonito con ellos y ponte a dormir. Te dejarán en paz. A la mañana siguiente salí de mi cuarto para ver a mi mamá y a mi papá, y un par de tías y tíos sentados en la sala con mi abuela. Supe de inmediato que mi grandad había muerto esa misma noche. Los días previos al funeral estuvieron llenos de visitas para consolar, de familia y amigos pasando a dar el pésame y compartiendo recuerdos bonitos de mi abuelo. Las noches siguieron tranquilas y sin nada raro, hasta después del funeral. Mi abuela decidió que se iba a quedar viviendo ahí en esa casa sin mi abuelo. Así que tanto yo como ella nos mudamos con mis papás y vendimos las vacas y las ovejas con unos vecinos. Fuera de hacer unos trabajitos ligeros en el patio, pasaron 9 años antes de que volviera a esa casa. El recuerdo de ese tiempo ya se siente lejos en mi cabeza. Yo acababa de casarme y andaba buscando tener mi propia casa. Un día, después de hablar con mi abuela, me ofreció venderme la casa vieja barata porque sabía que iba a necesitar un montón de trabajo para volver a ser habitable. Yo acepté emocionado, y viendo atrás, ojalá no lo hubiera hecho. En los meses siguientes, mi esposa y yo trabajamos en arreglar la casa. Limpiar el exterior fue lo más fácil. Matar el hongo y volver a pintar el exterior nada más nos tomó un fin de semana. Los pisos nuevos, quitar el papel tapiz y volver a pintar, volver a nivelar la casa, cablear toda la casa de nuevo y un montón de reparaciones más dejaron a mi esposa y a mí con prácticamente una casa nueva. La primera noche después de mudarnos fue la última vez que tuvimos paz por un buen rato. Noche 2, mi esposa corrió la tina, pero se olvidó de ponerse el pijama. Cuando regresó al baño, la puerta estaba cerrada y con seguro, y la tina ya se había desbordado antes de que pudiéramos abrir de nuevo, porque el seguro se echó desde adentro y no había llave para abrir desde fuera. Noche 3, empezaron los pasos, y las fotos comenzaron a volarse de las paredes. Los pasos sonaban como de una peli del oeste. Un paso lento, con un tintineo leve de espuelas. El sonido al tocar el piso era como si las botas no tuvieran pies adentro. En la noche 4, más pasos, y algunas ollas y ventiladores se cayeron de unos gabinetes cerrados horas después de que guardamos los platos. Cositas así eran fáciles de ignorar diciendo que la gente había dejado mal acomodadas las cosas, que la casa se movía o se asentaba con toda la remodelación que hicimos. Pero conforme pasaron las semanas y cada vez ocurría más, empecé a recordar las palabras de mi abuelo de esa noche, en la cocina, cuando llegó del hospital, habla bonito con ellos. Te dejarán en paz. Unos meses después de que la puerta del baño quedara cerrada con seguro desde adentro, mi esposa estaba en el baño preparándose para irse a trabajar cuando la llave de la tina se abrió sola y empezó a llenar la bañera, asustándola. ¿Qué demonios?, gritó. Yo escuché el grito y corrí por el pasillo en sprint. Apagué el agua y sin pensar, le dije, amor, no grites. Nomás habla bonito con ellos y te van a dejar en paz. ¿Qué? ¿A qué? Ellos, me dijo. Nomás habla bonito, como me hablas cuando pasa algo así. Se lo dije mientras la abrazaba y la ayudaba a volver a alistarse. Durante los siguientes meses, empezaron a pasar más y más cosas, lo que antes era un evento al día, se convirtió en varios eventos por noche. Fotos de familiares muertos saltándose de las paredes.
Las llaves del agua se prendían solas sin razón. La tapa de la lavadora se abría a la mitad del ciclo. Cada vez que pasaba, nosotros nos echábamos a reír, lo tomábamos como broma y al final todo se calmó, hasta que solo ocurría 1 o 2 veces por semana. Eso fue hasta que llevamos a nuestra bebé recién nacida a casa desde el hospital. En los meses en que mi esposa estaba embarazada, ella iba a la escuela de enfermería y yo trabajaba de noche. Así que compramos un Rottweiler para que se quedara cuidando y ayudara a protegerla por la noche mientras yo no estaba, por si alguien que no debería se le daba por bajar por la entrada. Cuando llegamos a casa con nuestra hija, el perro brincó del sillón, caminó hacia la puerta de atrás y nunca volvió a entrar, sin importar cuánto intentamos traerla. Pensé que era una perra lista y entendí que el bebé iba a ser más importante que ella, y que por eso debía quedarse afuera para no asustar a la niña. Ahí fue cuando me equivoqué. Ese perro sabía que la energía en la casa había cambiado. No más que no era por la razón que yo creía. Los siguientes un par de años fue más o menos lo mismo de siempre. Fotos saliéndose de las paredes, aparatos que se encendían solos, ciclos de la lavadora o de la secadora que se interrumpían, y lo peor eran los juguetes del bebé y los móviles. Este momento todavía me persigue. Estábamos regresando de la iglesia un domingo, al tomar la última curva del camino largo hacia la casa, hice lo de siempre, volteé a ver la ventana enorme del frente que da hacia el patio delantero, y las persianas estaban abiertas. Era pleno verano y hacía un calor horrible todo el día. En el verano nunca abrimos esas persianas, porque cuando las dejamos cerradas, la casa se mantiene más fresca. Juré que yo no las había tocado esa mañana, y ni de broma las iba a dejar abiertas. Entré primero para soltar las bolsas y las Biblias, y cuando escuché esa canción, saqué el cuchillo que traía en la cintura y empecé a barrer la casa. El móvil de mi hija, el que hay que darle cuerda y moverlo por el piso para que suene música, estaba en la cocina, reproduciéndose como si nada. Alguien, o algo, estaba en mi casa jugando con los juguetes de mi hija. Terminé de limpiar y de revisar toda la casa sin encontrar nada, justo cuando mi esposa y mi hija estaban entrando por la puerta. Se te nota como que acabas de ver un fantasma. Lo dijo mi esposa. Sí, perdón, el móvil estaba sonando y lo movieron a la cocina. Igual y solo estoy paranoico. Le dije, mientras me quitaba la sensación de que me vigilaban y seguía arreglando la casa para poder dejar a nuestra hija lista para la siesta. Nos tomó como media hora lograr que se durmiera. Yo le conté historias de cuando era niño cazando puntas de flecha y acampando en la tierra donde vivimos, mientras ella se iba quedando dormida. La dejamos en mi cuarto de antes para dormir, mientras mi esposa y yo nos sentábamos en la sala a ver televisión. No más de 20 minutos después, mi hija salió caminando despacio desde su cuarto, se quedó en el borde de la sala, a apenas unos pies de la puerta de su recámara, y dijo, «Papá, ya no quiero dormir ahí». Se quedó callada un segundo para bostezar y siguió. «El señor que está ahí no deja de hacerme cosquillas en los pies». Yo corrí al cuarto en cuanto escuché, mientras mi esposa agarraba a nuestra hija y salíamos de la casa. Me quedé parado ahí dentro, y por primera vez en casi 15 años dejé de hablarle bonito a ellos. «Haz el escándalo que quieras», grité. «Cierra las puertas detrás de nosotros, tira cuadros por la pared y saca ollas de los gabinetes, no me importa, pero déjale en paz a mi hija». Fue un silencio por un segundo. Luego, con un golpe brutal, el cuadro del árbol genealógico se salió disparado por la sala y el vidrio del marco se estrelló contra la pared de enfrente. Vidrios rotos cayendo encima de la cama de mi hija. Salimos con mi familia y nos fuimos manejando por la carretera para quedarnos a dormir con mis papás. Regresé al día siguiente después de avisar en el trabajo que no iba a volver esa noche. Fue un desastre total cuando entré. Todas las fotos estaban fuera de la pared. La tele con estática a todo volumen, cada llave abierta, y todas las ollas y sartenes y cubiertos tirados por todos lados. Me suspiré, me di un golpe mental por haber perdido la paciencia con quien fuera, con lo que sea que son, y empecé a limpiar. Esa misma noche le traje a mi familia de vuelta y nos quedamos todos en el mismo cuarto. Mi hija quería dormir en su sleeping bag en el piso porque decía que estaba de camping con mamá y papá, y mi esposa y yo usamos la cama. Yo me quedé dormido y fue cuando me despertó algo que se sentía como si me estuvieran pegando con un mazo en la costilla. Me incorporé jadeando cuando mi esposa se incorporó también. «Amor, ¿qué fue? ¿Qué pasó?», me preguntó. Yo por fin respiré bien y pude hablar. «¿Por qué me pegaste tan duro?».
¿De qué hablas? Me desperté cuando te lanzaste gritando y jadeando por aire. Ni siquiera te toqué. Yo sabía que decía la verdad. Y peor que eso, sabía lo que significaba que dijera la verdad. Había enfurecido a esas cosas con las que se supone que debía hablar bonito, y ahora tienen un problema conmigo. Una parte de mí estaba bien con eso mientras dejaran a mi hija en paz. Nunca tocaron a mi esposa, solo le hacían desastres a ella o a nosotros para que limpiáramos. Pero una de esas cosas me golpeó del lado tan fuerte que se me quebró una costilla. Me disculpé por gritar y me volví a dormir abrazando a mi esposa. El resto de la noche pasó sin más incidentes. Las siguientes semanas y meses estuvieron bastante tranquilos, salvo por ladridos ocasionales del perro y espantar alguna que otra criatura salvaje que se acercaba demasiado al patio. Empecé a pensar que esos eventos raros se habían acabado. Ya era invierno. Me cambiaron a turno de día, de 6 a 2, un par de semanas atrás. Así que regresaba del trabajo con tiempo para ir a cazar. Ya habían pasado años desde que había podido hacer una cacería decente de caza menor. Así que salí por el patio trasero. Pasé los graneros y me fui hacia el arroyo en la parte de abajo, en diagonal desde la casa. Iba casi por llegar cuando una ardilla zorro grande empezó a ladrarme desde la rama de un roble alto. La ignoré de inmediato porque todavía no había cruzado el arroyo. En mi cabeza, eso todavía era de las mascotas de mi abuela. Me acordé que ahora yo era el dueño de la casa y que esa regla ya no aplicaba para mí, y qué tonto fui. Saqué mi 22 y le disparé a la ardilla entre los ojos. Cayó como piedra y se oyó el tud seco al tocar el suelo. Pesaba fácil más de 2 libras, con eso había suficiente para una tanda de squirrel dumplings, albóndigas / diagonal masa con ardilla. Limpié a la ardilla junto al arroyo y la llevé de regreso por la colina hasta la casa. Mi esposa me esperaba en el porche trasero con nuestra hija y el perro. Cuando llegué a la puerta, vi que tenía cara de preocupación. ¿Qué pasa?, le pregunté. ¿No oíste eso? ¿Escuchar qué?, dije, confundido, como si no entendiera qué podía ser. Justo después de tu disparo sonó como trueno, pero el cielo está despejado y no se espera lluvia. Se sintió como si la casa temblara. Me salté esa maldita regla, pensé antes de contestar, a lo mejor solo fue un temblorcito. A veces pasa, aunque aquí no sea común. Sí, probablemente tengas razón, dijo mi esposa. Le hice seña a las 2 para que entraran, para ayudar a mi esposa a empezar la cena. Para el sábado ya empezaba a pensar que solo me había imaginado lo de esa estúpida regla, porque en la noche todavía no había pasado nada. Para entonces mi hija se había acostumbrado a dormir en el sofá, que era lo que prefería. Nada de señores haciendo cosquillas en los pies, y lo mejor, todavía estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera traer a mamá y a papá cuando quisiera. Esa noche, después de contarle un cuento y dejarla lista para dormir, mi esposa se quedó dormida rápido, pero yo me quedé despierto leyendo y marcando unos versículos que sabíamos que íbamos a repasar en la escuela dominical al día siguiente. Fue entonces cuando escuché algo golpeando en la puerta de atrás. Pensé que debía decirle al perro que parara, así que me levanté de la cama. Cuando estaba a punto de abrir la puerta del todo, vi que mi hija solo estaba ahí, en medio de la sala. Su cuerpo estaba parcialmente iluminado por la luz de la luna que se colaba desde esa ventana gigante de la cocina. Estaba inmóvil. Era un tipo de quietud como cuando un conejo se queda congelado, calculando si lo vas a perseguir o no. Caminé por el pasillo y le hablé. Cariño, ¿necesitas agua o algo? Se volteó, demasiado rápido para una niña pequeñita. Me quedé viendo su cara, y ahí fue cuando me cayó la realidad, lo más aterrador, su cara no correspondía. Sus pupilas estaban demasiado grandes, su nariz más larga y más filosa de lo que debería. Su boca estaba demasiado abierta y sus dientes casi negros. Empezó a caminar hacia mí con más estabilidad de la que una niña de su edad debería tener. Yo ahí, congelado. Dio 4 pasos cuando, por fin, logré gritar, no, con una voz regañona. Para con eso, déjala en paz. Y ella se detuvo. Entonces su cara parecía como si se estuviera desarmando, como cuando tiras una piedra al agua. Cuando su cara dejó de moverse, era otra vez mi bebé, mi niña. Con las proporciones normales, mirándome como preguntando cómo se había salido del sofá y por qué yo estaba agarrando mi libro tan apretado.
Le di un beso en la cabeza y la llevé a la cama conmigo, con mi esposa, que estaba incorporada, preguntándome qué pasaba. Yo mentí y dije que le grité al perro porque se estaba lanzando a la puerta de atrás. La Biblia se quedó en nuestra cama esa noche, y todas las noches después. Cada tanto me despierto y veo una figura tipo Smokey sentada en una esquina de la habitación, como si estuviera en castigo, time out, o me despierto por el sonido de esos pasos huecos, aunque en realidad no hay nada ahí. Al menos, no físicamente. Salimos de esa casa al año siguiente cuando nació mi hijo, por la alergia nueva de mi hija al moho, que solo empeoraba por vivir ahí. Vendimos la casa y el terreno de una acre donde estaba otra familia joven que justo tenía una hija de la misma edad que la mía. Nosotros todavía teníamos toda la tierra alrededor, así que se hicieron amigos por todo el tiempo que pasamos ahí, pescando, viendo aves y cosas así. Como 6 meses después de que se mudaron, me llamaron al trabajo. Era el papá de esa familia. «Hey, ¿qué onda? ¿Cómo vas, hombre?», le dije cuando contesté. «Pues bien, mira, esto va a sonar raro, pero ¿a ustedes les pasó algo raro cuando vivían aquí?», preguntó. «No, señor. Lo único que tuvimos fue que se caían cuadros de la pared o cosas así, pero esa es una casa vieja, seguro se están asentando esas vigas». Él se burló de mi respuesta, como si no me creyera. Mi hija se queja del olor a humo y de que un señor le hace cosquillas en los pies. También se queja de que hay una señora mayor que la mira desde la ventana de la cocina cuando está en el patio. No, hombre, nosotros nunca vivimos algo así. Pero esa ventana grande sí da miedo, la neta. Dije eso para suavizar la conversación y terminarla. Pues, nomás estaba preguntando, hombre. Gracias por tu tiempo. Cuídense. Y colgó. Ya han pasado más de 22 años desde que nos mudamos. Ya tengo como 50 y tantos. Todavía me cuesta hablar de lo que vi esa noche. Mi esposa ya sabe qué pasó en este punto. Mi hija todavía no. Ella todavía recuerda cositas de esa casa, como el señor que le hacía cosquillas en los pies. Un día encendí mi pipa y le di una buena jalada a ese humo. Mi hija respiró profundo y dijo que le recordó a cuando era chiquita otra vez. Yo no entendí por qué en ese momento, porque apenas empecé a fumar el último año, y ya está bien metida en sus 20, pero después de escribir todo esto, me acordé de que cuando era joven yo también había sentido ese olor. Mi tío ahora es el que tiene esa casa. La dejó exactamente como cuando él creció ahí. Le he preguntado antes si a él le ha pasado algo raro, porque a veces se queda a dormir allá. La última vez que le pregunté, solo negó con la cabeza y respondió: «No dispares nada de este lado del arroyo, y háblales bonito, te dejarán en paz».